Hola niños y niñas de tercer grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Continuamos siempre con la lección 2 de la unidad 11 de longitud. Tenemos ahora el siguiente objetivo: representar la longitud con la notación decimal. Representar la longitud con la notación decimal. Tenemos ahí la letra E, dice, vamos a representar la longitud con el punto decimal. Número 1, represente 1 kilómetro 557 metros en kilómetros. Miren que es 1 kilómetro y 357 metros. Y hay que representarlo todo a una sola unidad, en kilómetros. Para eso hacemos una tabla como esta de 4 casillas. Miren, el kilómetro y los metros que van a llevar 3 casillas de 1 kilómetro y 357 metros. Y esto va a ser sencillo. Miren, como lo queremos en kilómetros, entonces a la par ahí, ve, a la derecha de la casilla de donde termina kilómetros, ahí escribiríamos el punto. Miren ahí. Entonces sería 1,357 kilómetros. Así se va a leer, 1,357 kilómetros. Cuando se usa solamente la unidad de kilómetros, dice, la parte de metros es la cantidad que no alcanza a kilómetros. Es decir, 357 metros no alcanza a ser 1 kilómetro, porque el kilómetro son 1000 metros, ¿va? Entonces, poniendo el punto decimal, se puede representar solo con kilómetros y se va a leer 1 kilómetro 357 metros. Así se va a leer esto, 1 kilómetro 357 metros. 1,357 kilómetros. Esto se va a leer 1,357 kilómetros cuando es con el punto. Y cuando es sin el punto, pues obviamente 1 kilómetro y 357 metros. Represente, dice, las siguientes longitudes en kilómetros. 2 kilómetros y 700 metros. Miren, entonces al hacer la tabla, 2 kilómetros y 700 metros, 2,700 sería, ¿va? Ahí está, miren, 2,700 kilómetros. Ahora, 5 kilómetros y 43 metros, miren, el kilómetro 5, pero 43 solo tiene 2 cifras, entonces dejamos un vacío acá. ¿Ve? Miren que no pusimos el 4 aquí y el 3 ahí para dejar el vacío al final, sino que como 43 se va al final ahí, ¿ve? Dejando este vacío porque no hay ciento y algo o 243, ni 143, ni 343. Entonces solo son 43 nada más, 43 metros, entre 5 kilómetros, 43 metros. Ese vacío hay que llenarlo con un cero. Y como lo queremos en kilómetros, el punto decimal va a ir ahí en kilómetros. ¿Ve? Entonces llenamos un cero ahí, miren, y luego el punto decimal va a ir ahí en el 5. Entonces 5,043, que va a ser 5,043 kilómetros. Entonces 5,043 kilómetros. Así se va a leer esto, ¿va? O 5 kilómetros, 5 kilómetros y 43 milésimas del kilómetro. 5,043 kilómetros. En el otro caso, 3 kilómetros y 8 metros. Miren, 3 kilómetros y 8 metros. 8 solo es una cifra, entonces quedan dos espacios. Hay que llenar dos ceros ahí, ¿ves? Y esto va a ser 3,008. 3,008 kilómetros. De esa manera, convertimos los 3 kilómetros y 8 metros solo a las unidades de kilómetros. 3,008 kilómetros. Entonces, al convertir a kilómetros, el punto decimal va a ir ahí en el número de los kilómetros, ¿verdad? En este caso, en el 2, miren.
2.700 kilómetros. En este caso, en el 5.043 kilómetros. Y en este caso, en el 3.008 kilómetros. Bueno, hay que tener cuidado, dice, con el cero, es decir, ese cero tenía que ser ahí. Miren que no podíamos, por ejemplo, haber escrito aquí 5 kilómetros y escribir 43 metros ahí, ¿ve? Porque entonces quedaba un espacio acá, ¿ve? Y entonces eso ya se convierte en 5.430, que no es lo que queremos, ¿va? Entonces hay que saber por eso lo del cero, nos dice aquí que ahí, ¿ve? Saber a dónde va a ir el cero. Bueno, tenemos ahora, en caso, dice, de metros y centímetros, la cantidad de las casillas es diferente que kilómetros y metros, porque 100 centímetros es igual a un metro. Por ejemplo, 3 metros y 45 centímetros. Entonces, entre metros y centímetros, como el metro tiene 100 centímetros, entonces solo se necesitan 2 casillas en la de centímetros, ¿ve? Porque si ya ponemos 3, entonces diríamos 1000 centímetros, que ya va para, no para lo que queremos, porque el metro solo tiene 100 centímetros y al poner una casilla más se completa el metro, entonces solo lleva 2, 3 metros y 45 centímetros sería así. Por eso dice aquí que ahí en caso de metros y centímetros la cantidad de las casillas es diferente que kilómetros y metros, porque el 100 centímetros hacen el metro. Entonces solo se ocupan el espacio, en otras palabras, de los dos ceros, porque cuando ya sean 100 será un metro. Y el punto decimal, como es a metros que lo queremos, va a ir ahí en el 3. Miren, 3.45 metros es 3 metros y 45 centímetros. Continuamos y tenemos ahora la actividad 6 como tarea. Represente, dice, las siguientes longitudes en la tabla y con el punto decimal, ¿va? Entonces, van a poner la cantidad de esta ahí en la tabla y aquí con el punto decimal en kilómetros. Lo mismo el otro, también igual. Y también en esta otra, que es como el ejemplo de los metros a centímetros, ¿va? Entonces, esa es la tarea. Con esto terminamos la lección 2 de la unidad 11 y continuaremos con más en una próxima grabación.